martes. Bueno, hoy os traigo un temazo, ¿no? Que es algo que llevamos persiguiendo mucho tiempo, todo el tema de la personalización del aprendizaje. Yo es algo que llevo a fuego en mí, porque, bueno, los que me conocéis sabéis que he estado 15 cursos en un centro catalogado de difícil desempeño, ¿no? Con un 70 y pico % de migración, un centro en Madrid, de Hijas de la Caridad, el San Diego y San Vicente. Y bueno, teníamos un montón de alumnado de incorporación tardía, alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad. Bueno, pues siempre ha sido un puzzle que hemos utilizado y hemos impulsado esa atención a la amplia diversidad que tenemos en las aulas, siempre mediada con la tecnología como un potenciador. Ángel dice que es fan y tal. Yo puedo decir que soy fan de Tiscar, ahí la tenemos. Soy fan de Tiscar y de muchos compañeros. También veo a Carmen por aquí, de Javier Monteagudo. A Tiscar yo la seguía por todas partes. En 2006 iba ahí como un fan detrás de ella. Cada vez que nos daba una conferencia la oí en la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, allí en el CRIF o en Aula Blog. Y cuando nadie hablaba de competencias, pues Tiscar ya estaba hablando de la alfabetización mediática e informacional y nos daba un marco y nos daba mucha luz para aquellos que estamos intentando impulsar esto de la tecnología en nuestro centro. No es que esté así chulito, ni es lo del brazo, ¿eh? Lo digo lo de la... Bien. Bueno, pues os traigo este tema de cómo la IA nos puede ayudar a personalizar el aprendizaje. Pero antes de empezar, ha dicho Tiscar que había muchas preguntas, ¿no?, en el tintero. Tenemos más preguntas que respuestas, eso está claro. Pero sí que hay cosas que a mí me apetecía poner el marco un poquito al principio de qué desafíos nos plantea y qué retos nos plantea, porque sabiendo qué retos nos plantea, luego también vamos a saber cómo utilizar este tipo de tecnología con ese fin último, con esa meta de la personalización, ¿no? Bueno, en primer lugar, no he podido estar, pero estoy seguro que lo ha tocado, que la tecnología, lo primero que nos dicen es neutra, ninguna tecnología es neutra, cualquier tecnología arrastra sesgos. Yo os he traído aquí unas fotografías que hice con una aplicación. Le puse la palabra teacher es genérico, masculino, femenino, maestra, maestro de educación infantil, pues ya veis que me ha puesto 4 mujeres. Podríamos saber hasta de qué parte del hemisferio es el corpus de datos y las personas que han entrenado este modelo. Bueno, como veis, están con una sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Estas están en septiembre, no están de junio, ¿no? Estas compañeras. Luego le puse teacher de primaria, ¿no? Aquí aparece el primer varón. Estos no llegan a la treintena. Han desaparecido los alumnos del aula, ¿no? Son más tiktokers, ¿no? Donde estos... Bueno, eso me hace mucha gracia ahora, lo de la cultura abierta que hemos tenido siempre de compartir. ¿Qué es compartir para esta generación? Sígueme, dale like, etiqueta a 3 amigos, pon en comentario SDA y te mando la situación de aprendizaje por privado. Bueno, aquí lo de escuchamos, no juzgamos, tal cual, ¿no? También con esta generación, pues al final lo que hacen es replicar patrones de los influencers en los que se ven reflejados, ¿no? Pero bueno, que los que entendemos la red como otra cultura y otro, pues nos hace un poquito de daño, por lo menos en cómo se ha llevado hasta el capitalismo extremo, hasta en el compartir recursos docentes. Es un poco loco. Pero bueno, escuchamos, no juzgamos y tal. Secundaria, amigos. Yo entiendo, lo de la poda neuronal de los adolescentes, lo entiendo, pero aquí la señorita Rettenmeier y sus amigos, y poco se habla del muchacho que está ahí detrás, ¿no? O sea, que también... Bueno, secundaria. Vamos a poner, a ver qué pasa en mi ámbito ahora, en la universidad. Pues os lo podéis imaginar, ¿no? El martes invistieron honoris causa a Norman Foster en mi universidad. Mucha codera, mucha cana, mucho macho alfa. Bueno, nos hemos reído, pero todo esto no tiene nada de gracioso, porque al final la IA nos está devolviendo los sesgos
del corpus de datos y de las personas que han etiquetado esos datos, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante saberlo. Las imágenes tienen sesgos, pero los textos tienen sesgos. Esta tarde viene Javier Monteagudo. Javier Monteagudo co-crea música con inteligencia artificial, es una locura lo que hace. Pero, por ejemplo, si quiere buscar una música étnica de Mongolia, que a él le encanta, todo el folclore mongol, pues a lo mejor le pones el prompt y no te devuelve nada. También tiene sesgos en lo que no te devuelve y en lo que te devuelve. Entonces, bueno, pues por eso hay que educar un poquito esa mirada. Hace 2 semanas salió esta investigación de Harvard sobre que lo que hicieron fue preguntar a personas de distintos países según qué preguntas para ver cómo pensaban. Y esas mismas preguntas se le hizo a ChatGPT, ¿no? Entonces, como veis, ChatGPT se parece más a una... Bueno, nada nuevo en la oficina, ¿no? O sea, se parece más a una cultura anglosajona y occidental y del norte de Europa que con lo que puede ser pues toda la cultura latina nuestra, ¿no? Que estaríamos más por aquí, ¿no? Y nada que ver, obviamente, con lo oriental. Bueno, pues que sepas que cuando le preguntas a ChatGPT y te devuelve información, pues es como si le preguntases a tu primo Johnny de Wisconsin y no a tu prima María de Matalascañas, ¿vale? Que eso hay que entenderlo, que esa información que te está devolviendo pues está sesgada y simplemente hay que tenerlo en cuenta para o bien saltarte el sesgo o luego adecuarlo y adaptarlo a tu contexto, ¿no? Que es importante, ¿no? Otra cosa que nos dicen es que cada vez tiene menos alucinaciones, que se están entrenando los modelos, que bueno, pues tiene un componente que para que sea creativo, pues tienen que dejar esa parte. Además, la gente de las tecnológicas utilizan en marketing, son buenísimos, ¿no? Lo de inteligencia artificial, que en el libro de Tiscar y Carlos, ¿no? Ni es inteligente ni es artificial, y cuando falla decimos que alucina, ¿no? Cuando falla, falla, ¿no? O sea, no utilizamos otro término, ¿no? Para edulcorarlo. Y aquí os traigo un ejemplo, ¿no? De alguien que mandó una felicitación de Navidad y dijo, oye, ponme a San José, a la Virgen y al niño en un burrito. Como dicen mis alumnos, lo del burrito literal, bro. O sea, porque el drama de la literalidad y de la falta de contexto a la hora de interpretarlo. Bueno, a mí me preocupa más otras cosas. Ahora en el mundo de la universidad pues estamos yendo, en lugar de generar una cultura ética de buen uso y de citación y de alfabetización del alumnado, hay ciertas personas que están pues apostando por la parte punitiva, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial, sobre todo. Entonces hay los detectores tipo Turnitin, ChatGPT-0, bueno, hay muchos, que al final son IAs detectando otras IAs. El problema es, pues por ejemplo, aquí tenéis esta investigación que discriminan a personas neurodivergentes, ¿no? A personas, por ejemplo, mi peque tiene dislexia, pues ¿por qué? Porque tienen patrones de escritura distintos. Un alumno TEA, una alumna TEA, un alumno con dislexia, un alumno con TDAH, tiene patrones de escrituras distintos. Entonces, los detectan como si fuera un no humano y les sancionan, ¿no? Porque ya no te puedes presentar al TFM, lo tienes suspenso, ¿no? Porque Turnitin me está diciendo que no eres humano, ¿no? Entonces, que muchas veces decimos la IA sirve para la inclusión, pero la IA también excluye del sistema y además excluye del sistema a los no neurotípicos, ¿no? A los que se salen de la media, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que tenerlo muy claro y aparte que estos detectores no son nada fiables, ¿no? Para no delegar en una IA pues una parte evaluativa, en este caso de pasas, no pasas, promocionas, no promocionas, certificas, no certificas, aparte de todo lo que podamos ver de mal uso, por ejemplo, para la evaluación. Yo veo ahí compañeros poniendo ahí unos hilos de Twitter y cosas de estas que digo, me alucina, ¿no? Mira, si con esta IA evalúas el trabajo de tu alumnado, tal, no sé qué. Ya, hola, ¿qué tal? ¿Le has perdido permiso para la propiedad intelectual subírselo a una IA? ¿Es ético que le ponga una calificación? Por mucho que lo pueda hacer, le das la rúbrica, le das el trabajo y lo califica. Bueno, pues eso, lo primero que es ilegal. O sea, si ves la normativa europea, está en la zona roja, no en la roja fosforita. O sea, entonces, bueno, pues aquí promover buenas prácticas en este sentido. Otra cosa que nos dicen es que la IA es mágica. De hecho, aquí os voy a poner una diapositiva donde tiene pantallazos
de numerosos botones de numerosas aplicaciones, ¿no?, de inteligencia artificial. Como veis, la metáfora siempre son las chispitas, ¿no? Escritura mágica, reescritura mágica, generación mágica, composición mágica, expansión mágica, todo es magia. Pero de magia no tiene nada. La IA no crea, la IA genera a partir del corpus de datos con el que se le ha entrenado. O sea, detrás hay mucho conocimiento humano. Pues han cogido el blog de Tisca, que lleva escribiendo desde 2002, y que si no la seguís, pues estáis tardando, ¿no?, para ver cómo ha crecido todo el desarrollo de la competencia digital, y sobre todo en el ámbito educativo, y como veis, y en la comunicación, y como ha publicado en abierto, pues sin pedirle permiso ni perdón, se han alimentado estos sistemas, ¿no? Todo lo que hemos publicado investigadores e investigadoras en ciencia abierta, pues para adentro. También tiene el problema que también se alimenta con forocoches, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo digo también por lo de otorgarle ese principio de fiabilidad, aquello que te devuelve. Entonces, bueno, la IA no sería nada sin todo lo que tiene detrás, ¿no? Todo ese corpus de datos, que es mucho conocimiento humano acumulado a lo largo de la historia, y humanos que han estado entrenando a estos modelos. Así que ya os digo que la IA no crea, genera. No sería nada sin todo ese background que tiene detrás, ¿no? Y en esta línea, Chris Didi de la Universidad de Harvard dice, esto es muy poético, dice que la IA es como la luz de la luna, ¿no?, que refleja la luz del sol. Pues porque no tiene conocimiento propio, ¿no? Realmente lo que hace es reflejar el conocimiento humano. Es muy poético porque, claro, aquí nos imaginamos saliendo de la Catedral de Valladolid una luna llena, pero a veces lo que nos devuelve es en un día nublado, ¿no?, y algo distorsionado. Entonces, bueno, no siempre es tan poético, pero bueno, sí que va en la línea de lo que estábamos hablando. Bien, y le he dicho a Tisca esta mañana cuando la he visto, según he llegado, digo, en 2009 tengo la diapositiva de que hablaba Tiscar del desarrollo del pensamiento crítico en el uso de la tecnología, ¿no? Tengo esa diapositiva, está a punto de ponerla, pero digo, no le he pedido permiso. Entonces, no, le he pedido permiso justo cuando estaba allá abajo, pero ya era tarde y mi manguito no lo iba a soportar. Entonces, no otorgar el principio de veracidad, aquello que te devuelve la inteligencia artificial, igual que, como decía Tiscar en 2006, lo vi en Internet, ¿no? En lo vi en Internet estamos las mismas preguntas, las mismas reflexiones, tecnologías distintas, pero todo se basa en lo mismo. Al final, una herramienta pasa, pero la competencia queda. Por eso, cuando ha dicho Tiscar al final, pues solo me falta hacer, que ya no uso X, ¿no? Pero bueno, sería, que yo soy un clásico, un retweet, aquello que había dicho, que ¿de qué tenemos que tirar? Tirar del marco de competencia digital. Tirar el marco de competencia digital. La herramienta pasa, la competencia queda, ¿no? La palabra crítico, ¿no? Está ahí María. Estuvimos buscando el currículo de primaria, aparece más de 132 veces la palabra crítico. Bueno, cumplamos el currículo, que para eso están las competencias clave. No, digo que tenemos marcos que nos definen todo esto. Porque, bueno, pues aquí lo que tenemos que enseñar pues es a lo que hemos enseñado siempre, a discernir, a consultar otras fuentes, a contrastar la información, a cuestionar, en definitiva, a verificar si aquello que nos devuelve, en este caso la inteligencia artificial, o que he buscado en Internet, o que tal, es veraz o no es veraz, o tiene la calidad de logro que yo espero o no la tiene, ¿no? Y si no, pues lo que nos va a pasar es los analfabetos digitales. Y este caso me hizo mucha gracia, porque estaba en verano, me pilló en Alicante y apareció el primer deepfake turístico de la historia. Y dices, pues aquí teníais una pareja que... es que eso de lo vi en TikTok, ¿sí? ¿No? De repente los aviones no fumigan, con la vacuna nos están metiendo chips, 5G, que si no voy a utilizar champú con parabenos, que si voy a desayunar 5 kilos de chía por la mañana. Bueno, pues claro, a golpe de reel de 1 minuto, pues a lo mejor, compañero, no es la forma. Yo entiendo lo del scroll infinito, tu dopamina, que estás ahí a tope de power, a tope de flow, a lo mejor no es una fuente fiable, ¿no? Pues lo que le pasó a esta pareja es que vio en TikTok, en una cuenta de turismo, vio este teleférico fantasía sobre un bosque nuboso. Y lo que hizo fue recorrerse 350 kilómetros. Y claro, lo que ves por Amazon y lo que te llega por AliExpress. No, sí, el teleférico estaba... pero el bosque fantasía, pues ni rastro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese pensamiento crítico, pues hoy más que nunca
No es nada nuevo, pero simplemente, además, yo sé que muchos de vosotros y de vosotras lo trabajáis en vuestros centros, bien con los programas, las rutinas de pensamiento de David Perkins y de Ron Richard, o con las destrezas de pensamiento de Schwartz. Pues desde 2011-2012, que veo aquí a Irene, vienen en los programas de capacitación de profes innovadores siempre un bloque era pensamiento, ¿no? Entonces, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Y bueno, pues tenemos estrategias que nos permiten trabajarlo desde lo analógico, porque obviamente todo esto se trabaja desde lo analógico y luego también entendiendo los medios digitales para tener esos ciudadanos y esas ciudadanas críticas que queremos, ¿no? Otro tema que tenemos es el de la creatividad. Bueno, esta tarde vais a ver a Javier Monteagudo, que yo soy fan, es una de las personas más creativas que conozco, y no os voy a hacer spoiler, ¿no? Alerta spoiler, pero sí que os puedo decir que para poder crear, tanto con IA como sin IA, crear, si recordamos la taxonomía de Bloom revisada, es el pensamiento de alto nivel. Pero yo, para poder llegar al pensamiento de alto nivel, que es crear, con los procesos cognitivos que lleva asociado, tengo que ir subiendo escalones de la taxonomía de Bloom reversada. Es decir, yo necesito tener conocimiento para poder dar instrucciones a la IA. Y lo que es más inquietante, necesito tener conocimiento para comprobar aquello que me devuelve la inteligencia artificial, ¿no? Porque podríamos hacer 1000 ejemplos y podríais usar inteligencias artificiales, pero si tú no tienes conocimiento, pues te vas a comer aquello que te da, ¿no? Entonces, bueno, pues que podéis estar tranquilos y tranquilas, que los procesos cognitivos de nivel inferior se tienen que seguir trabajando, porque ellos son la base, comprender, conocer, analizar, evaluar, son la base para poder llegar a crear, con o sin inteligencia artificial, ¿no? Esta línea, Mitchell Resnick, que no sé si le conocéis, seguro que le conocéis, porque es a lo mejor por foto no, pero es el papá de Scratch. Entonces, ya del MIT, Resnick le hice una entrevista, tenéis ahí el QR de la entrevista, y sobre las oportunidades y los riesgos de la inteligencia artificial, y dijo, oye, mucho ojo con delegar a un algoritmo la personalización del aprendizaje de nuestro alumnado, ¿no? Digo, colegios como el Alpha School, ¿no? que habían quitado los profes y habían metido todo, pues mucho cuidado porque puede limitar, claro, si, no sé, Smartick o Duolingo, ¿no? Que son más conocidas, delegamos ahí. Es la herramienta la que decide qué contenido te va a mostrar o qué actividad te va a mostrar, ¿no? Entonces, eso puede limitar tu capacidad de autorregulación del aprendizaje, tu capacidad de decidir el qué quiero aprender, cómo lo quiero aprender. Aparte de que eso viene cargado, como hemos visto, de sesgos, de ideología. No, imaginaos la IA de Grok, ¿no? Mira a su papá, pues verás a su hijo, ¿no? Entonces, bueno, mucho cuidado con delegar al 100% a un algoritmo, por eso nosotros somos insustituibles, ¿no? También otro problema que tiene es que son problemas de respuesta único y la vida no es 33 kilómetros por hora, ¿no? O Madrid, capital de España, ¿no? Solemos tener problemas competenciales. A la vista están las pruebas PISA, ¿no? Que vosotros os pasáis el juego aquí en Castilla y León. Sí, sois... Finlandia no, lo siguiente, a Finlandia. Bien, y la otra idea iba en la línea de lo que os he dicho, que nos ayude en poder crear o en poder aprender con apoyo de la inteligencia artificial, no nos exime el trabajar los fundamentos, por lo mismo de antes, ¿no? Tengo que trabajar el pensamiento de bajo nivel para poder crear, ¿no? Con IA. Antes de irte a la IA, primero tengo que asentar los cimientos, si no, pues va a causarte efectos degenerativos, la IA generativa, ¿no? Bien, y en esa línea, yo soy del 77, ¿sabes? Entonces, claro, mis metáforas, pues los que sois del 2000, luego os hago una adaptación curricular significativa, ¿eh? No pasa nada. Bien, entonces, aquí tenemos el coche fantástico, ¿sí? Y tenemos Kir y Car. Car era el coche malo, era automático, todo lo hacía automático, te las liaba pardas, pero tú no estabas al volante y liaba unas muy gordas. Pero Kit potenciaba las capacidades humanas de Michael Knight, ¿no? Pero el que estaba al volante era Michael Knight y le decía, activa el turbopropulsor, Kit, te necesito, ¿no? Sí, le complementaba, activaba sus capacidades humanas. Pues cuando vemos a lo de la IA, no podemos delegar en la IA, pues eso, un copy and paste, un copy
peste, ¿no? Que sería el modo CAR, sino que nos tenemos que ir al modo KIT. Bueno, para los que eso ya la adaptación curricular os la ha hecho Harvard, ¿vale? Que ha hecho un estudio, ¿no? Y utiliza otras metáforas, ¿no? El mío de KIT y CAR no es, sino el modo Cibor o el modo Centauro. Claro, el problema es que cuando delegas todo en modo automatizas, pues ahí te va a causar problemas, porque no estás pensando tú. Cuando alguien escribe por ti, cuando alguien hace las cosas por ti, alguien está pensando por ti, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Siempre en modo Centauro, ¿no? Bueno, hay cosas que se pueden automatizar, cosas que no tienen valor, ¿no? Por ejemplo, que esas las tenéis en vuestro correo electrónico, ¿no? Hay una IA que está filtrando al spam vuestro correo, pues a lo mejor es una tarea que yo la utilizo en modo Cibor. Eso sí, de vez en cuando revísalo. También es una buena excusa, para no leer tu correo. Esa también es buena. Pero bueno, que hay cosas que se pueden hacer en modo, pero tareas que implican procesos cognitivos profundos, pues eso no hay que automatizarlo, amigo, ¿no? Eso tenemos que estar en modo Centauro o en modo KIT, ¿no? Bien, yo os traigo en esta línea, y así veo un poquito de agua, un vídeo, a ver si me entra el audio, y sobre esto, y a ver qué pensáis sobre ello. ChatGPT, pues necesito que me ayudes a responder las preguntas de la fotografía que te acabo de mandar anteriormente. Pues ahí en la parte donde dice justifica tu respuesta, necesito que trates de resumir, pero como un resumen de una niña de 10 años. Y por si acaso, hazlo corto y con palabras que no sean muy inteligentes, porque el profesor ya sabe cómo hablo yo. O sea, hazlo pensando como si... ¡Cállate, Santiago! Perdón, es que mi hermano grita mucho y siempre molesta. Pero bueno, retomando el tema, ahí por si acaso, ignora esa parte. Bueno, por favor, necesito que contestes con palabras como si fuera yo. Y por si acaso, al final, si el maestro me hace una pregunta a mí, hazme una respuesta. Que el profesor piense que leí todo el texto y que eso me garantice, pero que me garantice que ya no me va a preguntar y que yo suene bien inteligente, como si las palabras salieran de mi cabeza. O sea, no muy inteligente, pero sí como si hubiera leído todo el texto, ¿sí? Bueno, gracias, ChatGPT. Eres mi mejor amigo. Bueno, al final me mato. Bueno, esta mucha capacitación docente hace prom mejores que muchos compañeras y compañeros, ¿eh? Te digo que lo de... Tiene otro conocimiento. Pero claro, ahí no traía tu foto, pero traía esto. Traía esta cita del libro de Carlos y de Tiscar, que ahora no me sale el Inteligencia Artificial y Educación, una relación entre costuras. No sé si es exactamente así. Con costuras. Bueno, pues justamente habla de eso, ¿no? De cuando hacemos esa descarga cognitiva, cuando hacemos esa delegación cognitiva, cuando lo utilizamos en modo CAR, cuando lo utilizamos en modo Cibor, en procesos mentales profundos, eso puede disminuir la oportunidad de reflexión. Claro, si yo no tengo asentados los fundamentos de cómo resolver una ecuación de segundo grado, ni entiendo lo que es una ecuación, y la IA obviamente me la resuelve, automatizo ese proceso, al final eso lo que va a generar en mí es confianza excesiva en la herramienta, dependencia de la herramienta, porque yo no he adquirido ese procedimiento, ese pensamiento profundo. Entonces, bueno, pues mucho ojo con qué delegar o qué no delegar o cuándo delegar, porque otra cosa es que lo puedas hacer con apoyo de la IA cuando yo ya tengo asentados los fundamentos, ¿no? Bueno, pues aquí, bueno, os recomiendo el libro. Yo también, como David, hice la lectura en verano en la playa y es un libro altamente recomendable. Y en esta línea hay dos investigaciones que, bueno, se hicieron muy virales, sobre todo la de la izquierda, ¿no? La de, bueno, ahí los periodistas, como siempre, tiran de titular, ¿no? ChatGPT nos hace tontos. Bueno, está, ese fue el titular, ¿no? Que lo que hicieron fue, pues nada, mandaron 3 tareas, dicen, tú la haces con papel y boli, una redacción, tú con papel y boli, tú con ayuda de un buscador y tú la vas a hacer con inteligencia artificial. Bueno, pues lo de con inteligencia artificial literal. Hazme una redacción de esto, copio, pego, entregada en la redacción, ¿no? ¿Qué hicieron? Medir la actividad cerebral,
Claro, pues ¿qué actividad cerebral tiene? Pues a lo mejor mientras estás redactando el PRON un poquito y luego y poco más, ¿no? La que tiene ayuda del buscador o ¿quién creéis? Pero esto, si hiciésemos, tú haces este problema de matemáticas, tú lo haces con papel y boli y tú con calculadora y miramos la actividad cerebral, sucedería exactamente lo mismo. O sea, que digo que no es nada nuevo, no es nada... Y hemos tenido marcos y vuelvo a traer ahora un marco que nos ayuda. Y también luego lo que hicieron fue preguntar qué habían escrito. Pues obviamente el que se ha currado la redacción, pues recuerda absolutamente todo. Y el que lo ha hecho un copy-paste, ¿no? Pues no recuerda nada de lo que ha hecho. O sea, no sé para qué hacen esta investigación, porque no me han dicho nada nuevo porque no supiéramos. O sea, bueno, pues también porque hay que publicar papers y vivimos también en el capitalismo académico. Y en la misma línea, Barbara Oakley, que tiene muchos libros de una neurocientífica de la Universidad de Auckland, pues la paradoja de la memoria, ¿no? Que cuando usamos mucho herramientas, pues qué efectos degenerativos causa. Pero bueno, más que la herramienta, el problema está en el uso de la herramienta. ¿Qué te he mandado a hacer? ¿Te he mandado a copiar? O sea, ¿te he mandado a hacer una... El problema está... Por eso el debate no es tecnológico, es pedagógico. Es cómo se usa y cómo se aplica la herramienta. Entonces, estos titulares, bueno, pues está bien, pues, venden periódicos también, o sea, yo también entiendo a los compañeros de periodismo pues, que tienen que colocar los titulares y los investigadores y las investigadoras pues poner papers en el mercado, ¿no? Pero hay un modelo que se llama el modelo de SAMR, de implementación de la tecnología, muy antiguo, de la época de las TPAC, ¿no? De Murray Kohler, se ha hecho una actualización de este modelo, estos investigadores, que se llama el modelo ISAR, porque ya va con inteligencia artificial. Bueno, os comento. Simplemente es sin IA con IA, ¿vale? Tenemos esas dos. Entonces, tiene 3 estadios: inversión, sustitución, aumentación o redefinición. Claro, para que veáis que el problema es pedagógico de cómo diseño la tarea. Claro, si yo lo que pido es haz una redacción con inteligencia artificial, pues amigo, lo que antes te suponía un aprendizaje profundo, que era con el papel y boli, hacer tú la redacción, ahora copio y pego, pues paso de lo que me generaba un aprendizaje profundo a que me genera un aprendizaje superficial. Esto obviamente sin mediación de un docente, ¿no? Sin mediación de un docente o de un papá o de una mamá, etcétera. ¿Qué fomenta? Un uso pasivo, puede generar efectos degenerativos, plagio, desinformación, confianza excesiva en lo que te está dando, dependencia. El problema no es la herramienta, es cómo usamos esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un modelo, sí, pero bueno, que te pasaba exactamente lo mismo cuando cogías antes. Claro, yo estudié sin internet hasta la carrera, que teníamos que pedir la separata que te la enviaran por correo postal a la revista científica para los trabajos de fin de licenciatura que eran entonces, ¿no? Pero tu calidad de tus trabajos se medía por la calidad de la enciclopedia de tu casa, ¿no? La Larousse, la Salvat, ¿no? Sí. Entonces, pero claro, si tú copiabas y pegabas de la Larousse, aunque fuera manuscrito, pues lo que te iba a suponer un aprendizaje profundo te suponía un aprendizaje superficial. Sin más. Vale, bueno, tenemos este que es la sustitución, es decir, lo que hago en analógico lo hago en digital. Bueno, pues copio de la Larousse o copio de ChatGPT y pego. Pues me suponía un aprendizaje superficial y me supone un aprendizaje superficial. Pero me apoyo en la Larousse y hago yo mi redacción, o me apoyo en ChatGPT y hago yo mi redacción. Pues lo que antes de la IA me suponía un aprendizaje profundo, pues ahora me sigue suponiendo un aprendizaje profundo. Simplemente he utilizado a nivel consultivo una inteligencia artificial, a lo mejor con una fuente de información que le he subido a Gemini, ChatGPT o a la herramienta que sea, pero luego lo paso por mí. Entonces, me supone un aprendizaje profundo, igual que he pasado por mí la información que he sacado de la enciclopedia o de un paper que me he leído. O sea, que es que, sin más, una sustitución. Bueno, así podríamos seguir. Me voy a ir de aquí por tema de tiempo, pero esto es, pre-IA me suponía un aprendizaje superficial, con IA me supone un aprendizaje profundo. En este sentido es cuando tiene sentido implementar la IA. Por ejemplo,
el procesamiento multimodal de información, ¿no? Con herramientas como NotebookLM, que puedo chatear contra fuentes, puedo chatear contra un vídeo, contra un audio, podéis estar grabando esta conversación y chatear luego contra mi conversación, porque una de las características más potentes de la inteligencia artificial generativa es que adquiere conocimiento experto mucho más rápido que nosotros, procesa grandes volúmenes de información, además multimodal y multilingüe. Entonces, claro, por ejemplo, y dices esto, bueno, pues tal. Simposio de Inteligencia Artificial de Tokio, un contenido inaccesible para mí. Pero yo le puedo meter la URL del streaming de YouTube, se lo meto a NotebookLM y antes ese contenido era inaccesible para mí, pero ahora yo, con ese procesamiento multimodal, aprendo y puedo prepararme mi clase mejor o mis materiales mejor. ¿Sí? ¿Cuándo tiene sentido implementarla? Cuando aporta valor añadido al proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, volvemos a lo mismo. La herramienta no es buena ni mala, ni ChatGPT te hace más tonto o más listo, sino cómo utilices la IA va a ser que te cause efectos generativos o degenerativos. ¿Sí? Bien. Y ahora me voy a ir al tema de la personalización, ¿no? Porque yo creo que ese marco, por cierto, he hablado del marco, esto es para cuando lo tengamos que implementar en el aula, pero compañeros y compañeras del metal. En el aula todavía no tenemos acuerdos con las consejerías. Digo, no le estoy registrando en una cuenta. El otro día estuve en un congreso que exponían que estaban creando correos electrónicos de estos que caducan a los 3 segundos para registrarse en plataformas de IA que lo utilizaran los alumnos. Vamos a ver la privacidad, la seguridad de los datos. Pongamos un contexto seguro, ético y pedagógicamente consentido antes de implementarlo. ¿Sí? Por eso yo me voy a centrar en la práctica docente, que nosotros somos adultos y lo podemos utilizar. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a personalizar el aprendizaje? Pues este era mi plan B. Mi plan B por si no tenía conectividad. Pero va a ser mi plan A por lo del manguito. Os iba a hacer una demo y os iba a explicar todo en la demo. Pero os lo voy a explicar mediante un viaje. Porque un viaje yo lo considero tiene mucho que ver con personalización del aprendizaje, porque no todos hacemos el mismo viaje, aunque vayamos a los mismos sitios, ¿no? Que tengamos la misma meta de aprendizaje, el mismo criterio de evaluación o las competencias clave a desarrollar. Pues hay gente que le dedica 2 días, gente que 3 días. No vamos ni con la misma mochila, hay gente que va con una mochila, otros que vamos con el maletón, ¿no? No todo el mundo, por ejemplo, cuando vamos a hacer una ruta por el campo, pues hay distintos senderos con distintos grados de dificultad. ¿Sí? Sin embargo, lo que solemos hacer es la misma ruta para todos y para todas cuando estamos en el aula. ¿Sí? No todo el mundo tiene el mismo background, ¿no? Entonces, bueno, en esta línea os traía este verano, no, el verano anterior me fui con mi peque a Disney. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y me sirvió mucho pues para conectar, para aprender, para descubrir. Además, siempre que viajamos, abrimos, como diría Vygotsky, nuestra zona de desarrollo próximo, ¿no? La ampliamos. Y, claro, desde ese punto de vista digo, ¿qué me aportó a mí y a mi peque viajar? Bueno, pues en primer lugar, modelar. Mira, os traía esta diapo. Bueno, le pedí, digo, ¿con qué quieres que te tape? Y me dijo, con un emoji de Iron Man, ¿vale? Entonces tengo ahí todas las fotos de mi peque, va a salir. A mí no me gusta mucho Iron Man porque sale enfadadito, pero bueno, ahí le tenéis. Fijaos, por modelaje yo le enseño pues cómo sacarte una tarjeta de embarque, cómo ver cuál es tu puerta, cómo planificar, ¿no? Y aquí por modelaje, pues a mí me enseñó la postura. Dijo, papi, quiero una foto ahí. Yo le tiré la foto y yo le copié la postura. Él también en modelaje, muchas veces aprendemos de los alumnos, al igual que nos modelan a nosotros, y yo le enseñé a encuadrar. Le dije, mira, desde aquí, con este ángulo, también estuvimos trabajando la fotografía. Sí, que también es un proceso que se da mucho en el aula. También te das cuenta de las barreras que puedes tener. Claro, vas a París, vas en agosto, pues amigo, hay que echar un paraguas en la maleta, anticipas barreras, ¿no? También anticipo qué barreras me voy a encontrar en el aula, con mis alumnos, con mis alumnas, ¿no? También anticipas que a lo mejor si vas a Disney, pues no vas a poder comer en el restaurante que quieres y tienes que reservar con X tiempo, ¿no? Anticipas que vas y tomas medidas preventivas antes de que eso suceda, ¿no? En esa planificación docente también nos sucede. También personalizamos la experiencia. Por ejemplo, pues hay gente que va por las atracciones, hay gente que va a hacerse fotos con las princesas, el mío iba a hacerse fotos con... Hay algo que a mí no me gustan nada, todos los superhéroes, pero el mío me ha salido que se flipa de Marvel, ¿sabes? Es un flipado de la vida de Marvel, pero también eliges, ¿no? A la Torre Eiffel puedes subir en ascensor o puedes subir andando.
¿no? A mí ya ves lo que me tocó. Subir andando y bajar andando. Y luego, por ejemplo, esta foto la traía del Louvre porque mi peque es un flipado del Antiguo Egipto. Entonces, mientras todo el mundo iba como borregos a ver a la Gioconda, nosotros en la apertura del Louvre nos fuimos a ver el Antiguo Egipto. Que podía haber hecho yo el robo del Louvre, ¿eh? Pues no había ni Perry ahí, ¿eh? O sea, te lo digo. Ni Perry aquí en el Antiguo Egipto, ni Peter a primera hora, ¿vais? También da un yuyu que flipas, claro, y con los sarcófagos, con las momias. Decía, ¿de verdad, cariño, que tenemos que estar viendo esto? Sí, sí, papá. Ahí nos tiramos toda la mañana en el Antiguo. Luego digo, bueno, vamos a ver a los renacentistas, aunque solo sea, y a ver a la Victoria Samotracia, y a la Venus de Milo, un poco también, para ampliar un poquito tu zona de tu centro de interés, ¿no? Pero tú personalizas tu viaje, no todos hacemos lo mismo cuando ni tenemos la misma capacidad. Pues a lo mejor voy con mi padre y no subimos andando, subimos en ascensor, ¿no? Adaptamos esas dificultades, ¿no? En el proceso. Y, por último, el acompañamiento, ¿no? Siempre guiado por un adulto o incluso, cuando hacemos coevaluación, por un igual, ¿vale? Juntando esas palabras me salía una metáfora preciosa, un acrónimo, MAPA, un mapa, ¿no? Porque el mapa nos orienta, el mapa nos guía, ¿no? En esa personalización con tecnología, para modelar, para anticipar, tomar esas medidas preventivas, para personalizar ese aprendizaje y para acompañar el proceso de aprendizaje. Bien, entonces, ¿qué he hecho? Pues he utilizado la IA os voy a enseñar cómo utilizar la IA pues, para facilitar ese aprendizaje personalizado, inclusivo, accesible. ¿En qué me he basado? Me he basado en marcos que todos conocemos. Uno es el marco DUA 3.0, ¿sí? Con sus pautas, que bueno, sabéis que lo tenemos implementado dentro de la LOMLOE. Tenemos la norma UNE 71362, del Ministerio de Educación, la norma de calidad de cómo deben ser los materiales digitales, que utilizamos con nuestro alumnado, accesibles, inclusivos, bueno, abiertos, bueno, tenemos ahí muchos tal. Y luego he utilizado también el ecualizador de Tomlinson para adaptar la dificultad o la carga cognitiva de ejercicios, actividades y tareas. Y sobre esto, lo que os iba a hacer yo en demo, pero estoy un poquito limitado hoy y me he hecho yo la adaptación a mí mismo, os lo voy a poner con diapositivas. Yo os he traído pues ejemplos de cómo podemos utilizar la IA. Os he traído 3 ejemplos para cada una de las categorías, para modelar, para anticipar, para personalizar y para acompañar, ¿vale? Entonces, para modelar, al final, en ese modelaje que nosotros estamos muy acostumbrados a hacer, pues la IA puede ser un asistente programático para que nos ayude, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os he puesto un prompt con qué le podemos pedir a una IA generativa, ¿no? Pues que nos haga una explicación paso a paso de qué, de un procedimiento, de una resolución de un problema, de cómo analizar una oración subordinada, de cómo ajustar una ecuación química, de cómo resolver una ecuación de segundo grado o explicar paso a paso cualquier contenido. Por ejemplo, yo esto lo uso mucho con mi peque cuando tiene que hacer un proyecto de investigación, muchas veces no está pautado y utilizamos la IA para que le adapte la carga cognitiva del contenido que ha buscado al nivel suyo educativo, ¿no? Bueno, ¿para qué más? Modelaje inverso, lo contrario, ¿no? Muchas veces, pues a lo mejor veo una conferencia de Tiscar y digo, ¡jo!, es una gran oradora. Y lo puedo poner a mis alumnos y ese es el resultado final. Pero de ahí hacemos un análisis, una ingeniería inversa de esa comunicación. ¿Qué ha hecho para comunicar? ¿Qué metáforas ha empleado? ¿Cómo ha hecho el punto de entrada? ¿Cómo ha hecho el cierre? ¿Cómo ha recalcado sus ideas clave, ¿no? Pues eso se lo podemos pedir a la IA y le podemos decir, oye, mira, quiero que hagan una infografía. Esta es la calidad de logro que espero. Explícame paso a paso qué debería hacer para llegar a alcanzar, y en ese modelaje de la calidad de logro que yo espero, lo hago explícito y obviamente vas a obtener mejores resultados en el aula. Eso lo sabemos, pero eso antes corría a cargo de un docente. Pues ahora puede ser un docente en modo kit o en modo centauro complementado con IA para ofrecer más diversidad, ¿vale? O una guía. ¿Cómo elaborar eso? Una exposición, una rúbrica, un cómic educativo, un cuaderno de campo, un informe de laboratorio, ¿sí? Y le podemos decir que adapte, por ejemplo, que nos traduzca también, que nos traduzca del legalés
al castellano de niños. Sí, porque a veces el criterio de evaluación es un chorizo y ya cuando lo combinas con el saber básico, pues el niño no sé si entiende cuál es la meta de aprendizaje, ¿no? Que adapte esas metas de aprendizaje en indicadores de logro comprensibles para el alumnado, para que sepa qué se espera de ellos, ¿no? Y de ellas. Bien, para anticipar, pues en el marco DUA, simplemente, pues por ejemplo, identificación de barreras. Tú ya tienes diseñado una actividad, le puedes subir esa actividad a la IA y decirle, oye, ¿qué posibles barreras me puedo encontrar? Igual que cuando me iba a París, ¿puede que me llueva? A lo mejor no me llueve, pero a lo mejor sí, ¿no? Bueno, pues esto nos puede ayudar a definir y a proponernos posibles soluciones que además, si ya tenéis un marco desde el equipo de orientación de cuando nos viene alumnado TEA vamos a trabajar de esta manera, cuando nos viene tal, y tienes los materiales diferenciados con los cuales vas a ir trabajando, pues puedes alimentar a un modelo de lenguaje o a un agente que hagas, o una gema o un GPT que te ayude a esa prevención de posibles barreras, ¿no? Y también para para diseñar un sistema de apoyos preventivos, ¿no? También, ¿no? Pues mira, este es el contexto clase que me ha tocado este año, tengo estos perfiles, ¿dónde van a surgir las dificultades? Pues este alumno o esta alumna va a necesitar apoyo cuando llegue a la situación de aprendizaje se va a encontrar dificultades y va a necesitar un apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Apoyo total, solo un acompañamiento de vez en cuando y un seguimiento, o va a lo mejor es de altas capacidades y lo que va a tener es trabajo autónomo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos ayuda un poquito, pues eso, a que no sea café para todos y es un buen complemento, ¿vale? También para despertar la motivación intrínseca, ¿no? Muchas veces, muchas actividades que hacemos están descontextualizadas, no están en un contexto, en un entorno real. Y ahí es cuando el alumnado te dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Sí? Bueno, yo entiendo que los procesos cognitivos inferiores hay que trabajarlo, ¿no? O sea, tengo que saber qué es el concepto de número, el algoritmo de la suma, pero luego en la suma tengo que poder hacer algo y transferirlo a mi vida. Si no, no le encuentro ningún sentido, ¿no? Bueno, esto pues es la teoría de la autodeterminación de Deci y de Ryan, ¿no? ¿Qué es lo que me hace hacer cosas, ¿no? La autonomía, el nivel de competencia, cómo voy avanzando en mi progreso y la interacción social, ¿no? Pues si todo eso se lo ponemos a la IA, pues nos puede ayudar tanto a despertar la motivación intrínseca de nuestro alumnado como a mantenerla y sostenerla, ¿no? en el tiempo. Bien, IA para personalizar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ofrecer distintas rutas, distintos caminos. Bueno, obviamente no es lo... Ya sé que esto es lo que veis por AliExpress y lo otro es lo que te traía por Amazon, pues esto lo iba a ir haciendo en directo y vas a ver cómo te lo iba devolviendo, pero te deja el prompt para que lo pruebes ya tú en el modelo de lenguaje que vayas a utilizar ya luego tú en tu clase, ¿no? Y solo he puesto 3 ejemplos, podemos hacer muchas más cosas, ¿vale? Podemos hacer rutas, pues dependiendo de cómo estemos trabajando y de las capacidades, de la amplia diversidad que tenemos en el aula, pues puedo hacer una ruta que esté basada más en la experimentación, son distintas formas de aproximarnos a un contenido para alcanzar un criterio de evaluación. Entonces, hay gente que parte más de lo experiencial, tengo que probarlo y luego le encuentro el sentido. Hay gente que solo necesita una parte cognitiva y tiene una capacidad de abstracción que la hace propia, y hay gente que necesita también tu acompañamiento y una adaptación. Entonces, pues le puedo decir, oye, mira, hazme una investigación guiada que esté pautada, o hazme parte esto desde, ¿cómo lo podría plantear? Desde una práctica de indagación, o una práctica de experimentación, o simplemente, yo ya sé que tú eres un máquina en este tema, pues te dejo que vueles, ¿no? Te doy las pautas justas y el material para que tú de manera autónoma seas capaz incluso de producir algo que lo transfieras, ¿no? Entonces, bueno, también eso marca mucho el criterio de evaluación, el proceso cognitivo del criterio de evaluación marca mucho el que hacemos en el aula, ¿no? Pero tenemos distintas formas de aproximarnos a él, porque siempre lleva procesos cognitivos diversos para asociarlo, ¿no? Y luego, alternativas. Esto tiene que ver también con el DUA, con las distintas formas de expresión, ¿no? Al final solo pedimos lo mismo, claro. Si a mi hijo todo el rato le pide la redacción, pues le estás perdiendo porque tiene una necesidad educativa. Entonces, pues a lo mejor proponerle que haga una exposición oral o proponerle que haga una infografía y lo explique a partir de un póster, un mural, ¿sí? No podemos pedir ni dar café para todos ni pedir café para todos.
¿no? Y ahí es lo que está la personalización, ¿no? Pues podemos trabajar distintas formas de expresar lo aprendido, esos resultados de aprendizaje esperados para trabajar ese criterio de evaluación y esos saberes básicos y ofrecer distintas vías y que nos adapte incluso los instrumentos de evaluación a los distintos productos finales que yo haya pedido, para ir evaluando tanto la evaluación formativa con ese fin pedagógico como la evaluación social con ese fin de calificación, promoción, certificación, ¿no? Eso lo podemos adaptar. Actividades multinivel. Pues claro, no es lo mismo. Por ejemplo, el mío dice que la fracción es para ti. O sea, no le gustan nada. Pero fíjate qué adaptación le hice con la IA. Le puse los problemas de fracciones contextualizados con el antiguo Egipto. Los mismos que le había mandado su maestra. Ya la aproximación que haces al problema es distinto. Claro, es la pauta de motivación del DUA, ¿sí? Es como le facilito la acción, ¿no? y el acercamiento a la actividad. Bueno, pues, pero también lo podemos hacer con distintos grados. Porque claro, yo aquí estoy explicando, bueno, hay gente que me sigue, hay gente que va más avanzada a lo que yo estoy contando ahora y hay gente que está más perdida que el Fari en la Guerra de las Galaxias. Claro, pero sí, lo de la adaptación curricular luego. Este es el espacio que tengo, pero si estuviéramos en un aula activa, pues tendríamos distintas formas de aproximarnos a esta meta que estamos haciendo, ¿no? Pues puedes ponerle distinta carga de complejidad cognitiva, variaciones en la profundidad, desde un pensamiento más concreto, un pensamiento más abstracto, todo eso se lo puedes pedir. Y como es una gran emuladora y copiadora, incluso le puedes pedir, imagínate que tú trabajas con estudio de casos prácticos, pues le puedes subir tus propios casos prácticos y vas a modelar a la IA para que genere casos prácticos de la manera en la que tú los planteas y los redactas, ¿no? Bien, la IA para acompañar, pues orientaciones en la tarea, ¿no? Orientaciones en la tarea. Pues dónde voy a poder, cómo puedo dar un feedback, ¿no? Formativo, informativo, que me acerca a la meta de aprendizaje, pues me puede dar. Aquí no le metas el trabajo a los niños, sino hazte feedback genéricos con distintos grados y luego tú en eso lo utilizas y lo adaptas ya a Mari Carmen o a Antonio, ¿vale? Bien, instrumentos de evaluación diferenciados. Eso lo hemos visto, si pido distintos productos, pues tendré que tener distintas tipologías de instrumentos de evaluación, distintas rúbricas, listas de cotejo, escalas de estimación. Y también trabajar esa competencia de aprender a aprender, esa metacognición. Podemos ayudarnos a que pues mira, voy a trabajar este criterio, voy a trabajar este saber básico, genérame preguntas para trabajar la metacognición en un diario de aprendizaje, en un portfolio, en una sesión reflexiva, al final del día, de la sesión lectiva. Bueno, y ahora, unos consejitos para terminar. Lo primero, la IA en modo cyborg no, en modo CAR no. La IA no personaliza, personaliza el docente, con apoyo de la IA. No automatices ese proceso. Necesita tu criterio pedagógico, tu mirada crítica y la experiencia docente que ningún algoritmo puede alcanzar. Así que es tu complemento a tu práctica docente. Segundo, no chatees contra el modelo. Chatea contra las fuentes, es decir, súbele el contenido que vayas a trabajar, súbele tu tipología de tal, súbele material multimodal, un vídeo, un audio, ¿sí? Porque lo que va a hacer es parafrasear lo que hay en ese contenido que lo has subido. Entonces te va a devolver información más fiable y con mayor calidad de logro de lo que tú esperas, ¿vale? Para eso, pues, por ejemplo, es súper potente a nivel multimodal el Notebook LM, ¿vale? El procesamiento multimodal y multilingüe, que es lo que estamos viendo. Es capaz de chatear contra una hoja de cálculo, una presentación, me da igual el formato en el que esté y en el idioma en el que esté. Me lo va a devolver en mi lengua materna, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos ayuda a preparar nuestras clases y a preparar nuestros materiales docentes. Y aquí, en la parte de preparar nuestros materiales docentes, nos apoyamos también en que no solo el procesamiento de información es multimodal y multilingüe, sino que las salidas, los outputs, las generaciones también son multimodales y multilingües. Por eso, a partir de una base de fuentes que yo le haya dado, pues puedo generar y hacer ese principio de representación de la información. Puedo ponerle o bien con un audio, o con un vídeo, o con una infografía, o con un texto, y plantear distintas ofertas para mi alumnado. Y esta es un retweet de la primera, que es que el poder está en ti, en tu inteligencia humana y en tu mirada docente.
compañero y compañera del metal. Así que no automatices algo, que no delegues 100% en una IA, sino complementa tu práctica docente con la misma. Y esto es todo, amigos. Bueno. Bueno, compañero de metal, un placer, como siempre, oírte. Si te parece, nos sentamos otros minutillos. ¿Te lo permite tu cuerpo? ¿Cómo lo Sí, sí, sí. Ponte por ahí. Bueno, por aquí, no sé si habrás visto las caras, por aquí hay mucho friki, ¿eh? O sea, Lo sé. esto, Hay mucho boomer, ¿no?, que dicen ahora. ¿Cuál crees que puede ser la diferencia entre utilizar tecnología y ser de verdad innovador? Porque claro, ser ahora innovador es una cosa... ¿Define innovador? No sé. Sí, es que, bueno, pues ahí ya entramos en un debate. Parece que la palabra innovación está denostada, ¿no? Yo siempre... La innovación, no, igual que una tecnología no debe ser el fin, la innovación nunca debe ser el fin. ¿Por qué innovábamos en mi centro educativo? Porque teníamos un problema y una necesidad, atender a la amplia diversidad que había en el aula. Entonces, con lo que hago, con el background que tengo, no llego a todos y a todas. Entonces, para llegar a ese objetivo, me replanteo mi práctica docente y busco propuestas de mejora. La innovación tiene que aportar, igual que la tecnología, tiene que aportar un valor añadido a la experiencia de aprendizaje. La innovación metodológica también tiene que aportar valor añadido a esa experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, si nos planteamos, en vez de el qué, porque muchas veces es el qué y el cómo lo hago, ¿no? El cooperativo, no sé qué, que son qués y cómos. Pero siempre desde el PIE, desde el Pensamiento de Innovación Educativa, que hay una publicación muy buena, en Escuelas Católicas Nacional tiene siempre decimos que hay que partir de los propósitos y de las finalidades, los porqués y los paraqués. Estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, ahí tiene sentido una innovación. Claro, yo vi algún ponente que decía, mira, vamos a ponernos unas máscaras para darnos feedback. ¿Qué aporta eso? Pues es superficial, es un cambio que no aporta nada. O sea, pues ahí no lo hagas. Igual que una tecnología que no te aporta nada, pues next. O sea, siguiente. La verdad es que es súper complicado, porque desde luego tecnología tenemos, yo creo que más o menos, unos quizá que han invertido un poco más, otros un poquito menos, pero yo creo que hay mucha a nuestro alcance. Pero después tenemos cómo usamos la tecnología, qué es lo que hacemos, y después algo que apuntaba Tíscar esta mañana en la primera ponencia, que a mí me parece muy interesante, incluso esa vergüenza de uso. O sea, parece como que alguien tiene que ocultar que utiliza la IA o que se apoya en la IA o que hace algún tipo que genera actividades con IA. Sí, bueno, yo como toda tecnología emergente y disruptiva, siempre como cambia numerosos procesos, pues siempre hay resistencias y también hay, bueno, en esa curva de innovación que vemos siempre, hay primeros impulsores de todo esto, ¿no? Pero desde ese punto de vista, al final, yo qué sé, mira, en 2010, un año después del evento este que te habla, que estuvimos Javier Monteagudo, Tíscar y yo, el Ministerio de Educación sacó el Congreso de Internet en el aula, porque estaba metiendo el INTEF, estaba metiendo Internet con red.es en los centros educativos. Claro, yo soy de los que entré con el disquete. ¿Quién tiene el disquete de la memoria, ¿no? Y de la programación? O cuando nos formábamos online en el INTEF, te mandaban un CD de Hot Potatoes y de JClick. Es así. Y de repente teníamos los apuntes en un ecosistema, etcétera, ¿no? Aparecen nuevas modalidades de formación, aparecen los entornos virtuales de aprendizaje y transforman todo. Bueno, pues ahora todos creo que hemos adoptado el uso de esa tecnología en nuestro día a día sin plantearnos nada. Y ahí había 80.000 cursos de web 2.0, era todo 2.0. No sé qué 2.0, todo era 2.0 en aquel entonces. Pues de la misma manera hay que bajar el hype de la IA. También las resistencias de la IA bajarán y la vamos a adoptar de una manera natural en nuestros procesos. Lo importante es, también, yo ahí sí que lo digo, que con el alumnado tenemos que garantizarnos un entorno seguro y unas condiciones, porque estamos trabajando con menores, de protección y que nos garantice un uso ético, seguro y responsable
de este tipo de tecnología en su experiencia de aprendizaje. Yo, por ejemplo, lo uso con mi hijo, pero está mediado por mí, que soy un profesional de esto, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista yo creo que lo vamos a adoptar, que no hago mucho caso a la resistencia, ni tampoco a los happy flower, ¿no? A los Mr. Wonderful, que todo vale, ¿no? Pues también hay que ser críticos, ¿no? O sea, que es que nos movemos en un mundo polarizado entre blancos y negros, y hay una escala de grises que es ahí donde tenemos que estar, ¿no? Bueno, pues tenemos unas cuantas preguntas, pero si te parece, intento hacer una un poco resumiendo lo que tenemos, porque quiero ajustarme a los tiempos lo más posible. Esta mañana, también, Tisca, te sigo referenciando, esta mañana, hablaba de la importancia de los acuerdos. O sea, necesitamos acuerdos para que, bueno, pues vayamos todos un poco en la misma dirección dentro del claustro y no sea en plan francotirador, ¿no? Pero claro, todo eso está muy bien. Pero ¿cómo podemos llegar a esos acuerdos y qué es lo que podemos hacer cuando tenemos un claustro hiperdiverso? Aquí han venido los frikis, pero claro, hay que no son tan frikis. Bueno, siempre hemos impulsado en que la unidad de cambio es... O sea, el que te dice, yo no utilizo esto, yo no lo veo. La unidad de cambio es el centro educativo, eso siempre es. Porque un profesor, llámalo innovador, porque esto de innovador ahora, bueno, eso, llámalo como quieras, imagínate uno muy competente que está haciendo muy bien las cosas, si solo lo hace él, la innovación es superficial, algo puntual, se te va, se pierde. No tiene sentido, hay que tener un proyecto pedagógico sólido, ¿no? Entonces, aquí volvemos, si en el aula tenemos que atender la amplia diversidad, en los claustros, los equipos de titularidad, los responsables pedagógicos de los centros, las comisiones pedagógicas de los centros, tienen que impulsar, entendiendo el contexto específico de cada centro, por eso no puede hacer uno lo mismo que el de al lado, y las necesidades específicas del alumnado, un plan pedagógico para atender esos propósitos y esas finalidades. Por ejemplo, ahora ese debate ahora pantallas sí, pantallas no. Pues menos mal que aquí en Castilla y León lo estáis haciendo. Esto se está grabando de puta madre. O sea, lo estáis haciendo bien. Bueno, siempre se está grabando. Siempre habéis sido referentes. Pues utilizabais el marco Discomorg en el códice TIC para la competencia digital de los centros, la competencia digital del profesorado. Ahora habéis sacado las guías de utilizar la tecnología con sentido. O sea, claro, se reduce el debate a pantallas sí, pantallas no, cuando estamos hablando de que no es lo mismo un dispositivo móvil para ver TikTok que un dispositivo educativo mediado por un profesional en una red segura de un centro y con un propósito pedagógico. Pero claro, como el debate es la chorrada del primer... Es que yo me caliento mucho en los grupos de WhatsApp de padres y de madres. Tranquilo. Entonces, bueno, pues hay que atender la amplia diversidad que hay en los claustros, pero, chicos, o sea, desarrollar la competencia digital de tu alumnado no es una elección, es tu responsabilidad como docente. Esta es la LOMLOE. Y es un derecho de tus alumnos y de tus alumnas. Por tanto, esto no es negociable, amigo. O sea, ¿cómo lo vas a integrar? Te hago un seguimiento y hay unos mínimos que tendremos que cumplir. Y lo que no puedo hacer es que todo el mundo vaya solo a mínimo, porque a lo mejor tienes, como has dicho tú, a la innovadora. Claro, si tengo a Carmen en mi claustro, pues quiero que haga proyectos que vayan volando, porque ese pensamiento que va a aplicar ella va a repercutir en una transformación digital del centro distinta. O sea, yo tengo que dejarla volar. O sea, hay que entender la diversidad, igual que si tengo un alumno de altas capacidades o un alumno o una alumna con necesidades educativas especiales. Pues no es lo mismo. Uno necesitará más acompañamiento y al otro le tienes que dejar que alcance la mejor versión de docente que pueda llegar a ser. Resumiendo, no es negociable, ¿no? No es negociable. No es negociable, vamos, yo lo tengo muy claro. Esto es un poco... César, de verdad que un placer estar contigo y bueno, tenemos un montonazo de preguntas, pero bueno, si quieres te las mando y si quieres contestar alguna... Vale, las metemos al notebook LM que responda. Sí.